Estamos en la librería El Excellence, que ha tenido la amabilidad de montarnos este acto. Además estamos muy contentos porque prácticamente la estamos estrenando. En esta nueva ubicación tiene prácticamente 2 meses de vida. Y la verdad de lo que se trata es de compartir este momento con un conjunto de personas que nos conocen y que disfrutemos pues, un conjunto de experiencias que hemos tenido conjuntamente con ellos, ¿no? Pensamos que igual que la fórmula del libro ha sido un poco distinta, en este caso será lo mismo, ¿no? Haremos, es un poco sorpresa, ¿no? Lo que haremos es un poco de teatro para distraer también al final es el mismo objetivo, ¿no? Es ver que las ventas no son algo aburrido, sino que depende del formato que le des. Yo creo que la gente se lo va a pasar bien porque haremos pues, un poco de teatro, ¿no? Y explicarle, más que temas exactamente de ventas en la presentación, pues se va a hablar de cómo surgió la idea, de cómo lo hicimos, que al final son estas cosas que a la gente le interesan pues, cuando puede tener a los autores delante, ¿no? La verdad es que cuando hicimos este libro lo hacíamos porque básicamente teníamos ganas de una cosa. En muchos proyectos que hacíamos nos pasan cosas muy parecidas, asombrosamente parecidas, ¿no? Y teníamos ganas de explicarlo porque son cosas casi clásicas que parece mentira que a veces te las vayas encontrando una detrás de otra, ¿no? La problemática de los mandos intermedios, la dificultad de liderar un equipo de ventas, cómo es difícil si no se entiende muchas veces la mentalidad del vendedor, la importancia de la empatía. Son cosas que son una y otra vez que uno se da cuenta que dices, ostras, otra vez nos encontramos con lo mismo, ¿no? Y al final se trata de que sirva para que a la gente no tenga que caer siempre en los mismos errores, básicamente, ¿no? Y esto es un poco una de las cosas que nos movió más a hacerlo. Yo soy amigo de Frédéric Martrat y de su mujer, y entonces fueron ellos los que me liaron para meterme en este proyecto. Y nada, me presentaron el proyecto, me hizo mucha gracia por el cambio de registro que me aportaba y ya está, y lo hicimos. Quería hablar un poco de por qué hemos hecho este libro al estilo novelado y al estilo novela, porque los temas de ventas son bastante de manual y normalmente si buscamos información y libros de ventas encontraremos manuales, entonces son un poco más, podríamos decir, aburridos, ¿no? En este caso, al ser una novela, pues es una historia amena que de alguna manera pues entra bien, ¿no? Te la puedes leer como cualquier novela, lo que pasa es que mientras la estás leyendo estás aprendiendo pues muchísimas cosas sobre herramientas de ventas y no solo de ventas sino también de recursos humanos, ¿no? No quería hacer una rueda o algo como muy gráfico porque en el fondo yo creo que si me encargas la portada a mí, pues yo creo que está bien tener algún elemento como un poco más que te dé un anclaje más a mi trabajo, ¿no? En el fondo el tema no tenía nada que ver con lo que yo hago, pero me apetecía mucho que aparecieran personajes, porque al dibujar figura humana, yo creo que el comprador lo puede asociar más a mi trabajo, ¿no? Por eso quise hacer algo así.